Doctora Cintia Tulián, muchas gracias por darnos esta entrevista a Rupturas Inteligentes. Y te voy a presentar, Cintia, abogada, mediadora, coordinadora parental. En la coordinación parental en Salta depende del Ministerio de Seguridad y Justicia y la Secretaría de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos. Para mí es un placer tenerte hoy. Te agradezco infinitamente que compartas en este espacio tu experiencia respecto de la conflictiva que estamos abordando, en particular de los problemas en cuanto al desarrollo de los vínculos filiales paternales, ¿no? Bueno, Muchísimas bienvenida. gracias a vos. Muchísimas gracias, Eh, un placer. Empiezo con la pregunta del millón porque hay mucha gente que no conoce la figura del coordinador parental y me parece que es interesante que cada vez se vaya conociendo más para poder hacer, digamos, utilizar la herramienta, ¿no? ¿En qué casos se designa coordinador parental? ¿Se puede elegir al coordinador parental? ¿Qué hace el coordinador parental? ¿Cómo llega en los casos que te llegan a vos como coordinadora parental? Perfecto. Bueno, el coordinador parental no es de acceso al público en general. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, el coordinador parental es un recurso, es un auxiliar del juez que colabora ante un escenario de familias con mucho conflicto, donde ya no es suficiente ni la mediación, no es suficiente la terapia familiar, no es suficiente el juicio que van transitando. Entonces, como consecuencia a todo este bagaje y tránsito en tribunales y de terceras personas que resuelven, los jueces son los que tienen la potestad de determinar la intervención de un coordinador parental. Nosotros acá en Salta tenemos un equipo que se divide en dos grupos, o sea, tres coordinadores parentales en un grupo que aborda y otros tres coordinadores parentales. Y tenemos una directora que es Mariela Rodríguez Soni, que es la cabeza del equipo. ¿Cómo se hace fácticamente la derivación? Eh, no, había una de las preguntas que vos me habías mencionado, que era el tema si hay algún registro o hay Sí, alguna nómina. Esto se fue dando más por usos y costumbres. ¿Por qué? Porque no hay una reglamentación provincial ni nacional que determine la intervención del coordinador. O sea, sí hay un encaje legal que avala la intervención, ¿sí? Porque hay un artículo del código que establece que cuando el juez no puede resolver, derivará a los métodos no alternativos de resolución de conflictos. Y es perfecto. un método, no, es un método alternativo, no alternativo, alternativo. Entonces, si nos vamos a la definición de COPA, es un método no adversarial en donde un tercero, que es el coordinador parental, a través de una derivación de un juzgado de familia, nosotros tenemos juzgados de garantía, de violencia también que derivan. Eh, Considera oportuno la intervención del equipo, ¿sí? Entonces ahí hay una derivación judicial. ¿Lo pueden pedir los abogados? Sí, lo pueden pedir a través del expediente. Por eso, dentro de los requisitos para el abordaje, es que haya niños, niñas y adolescentes en una conflictiva familiar, que esté judicializado, o sea, porque el juez es quien valora la pertinencia de la derivación, y la aceptación, ¿no? Porque lo puede pedir un abogado, pero el juez puede considerar que no es oportuno. Entonces tiene esas características la derivación. En el caso de Salta, particularmente está dentro de lo que sería digamos, dentro del Poder Judicial, se puede denominar así, No, porque acá nosotros en Buenos Aires, en Capital Federal, si queremos recurrir a un coordinador parental, podemos designar distintos lugares y en esos casos esto es una contratación, en los casos que son privados, es una contratación particular que hacen los progenitores respecto del coordinador, y en el caso de las derivaciones a lugares por ahí municipales o públicos, eh, no hay no hay una remuneración para el coordinador. Entonces, lo que quiero entender es, ¿en Salta está dentro de lo que sería la órbita del Poder Judicial?
Muy interesante la pregunta. Nosotros somos Poder Ejecutivo, Ministerio de Seguridad. Y tenemos en este momento, si hablamos de cuál es la figura, o sea, cómo se cobra la coordinación, nosotros tenemos contratos de locación de servicio Ok, como mediadores comunitarios. ¿Por qué? Porque esto tiene una historia. Nosotros iniciamos en 2017, hay una jueza de familia que hace la primer derivación, conoce la figura, le sonó de algún lado, leyó o escuchó, y deriva para que un grupo de mediadores comunitarios, porque la verdad que también Salta ha sido pionera en lo que es mediación, eh, vea la forma si puede o no acompañar a esta familia. Entonces ahí se arma un grupo ad hoc para ese caso en particular de una mediadora, un psicólogo, dos mediadoras y un psicólogo. Porque lo que tiene la coordinación también es interdisciplina, que es muy nutritivo para el abordaje, porque hay mucho de salud mental en las conductas claro, de esos desde papás ya. que llegan a esos finales que a veces son tan dramáticos. Entonces, la directora de mediación, la doctora Fossati, se anima, o sea, toma el expediente, perdón porque antes que me agarre un ataque de tos, toma el expediente y empiezan a indagar, a estudiar la figura, porque les parecía maravilloso que llegue una familia en crisis y tengan la posibilidad, porque también era una figura que medio como que se confunde con la mediación familiar. Entonces, en ese estudio se dieron cuenta que hay diferencias sustanciales. Por ejemplo, la mediación tiene un plazo de culminación, en cambio la coordinación puede tener hasta 2 años de duración en el acompañamiento. La mediación es voluntaria, la coordinación es directiva. De hecho, no somos neutrales nosotros en el acompañamiento. Si vemos que, por ejemplo, el tema de disputa entre los progenitores es la vacuna COVID que nos pasó en esa época, el COPA está facultado por las directrices, que es el marco normativo que tienen, que son de Estados Unidos y Canadá, pero es medio como el manual del usuario del coordinador de Claro, parentalidad, que detalla, por ejemplo, si se hace en forma privada, cómo se cobran los honorarios, el tema de excusarse en caso de ser copa, después no podés ser abogado o no podés ser psicólogo, porque también habla de la claro, de interdisciplina, ninguna de las habla partes, de, claro. claro, habla de los plazos de acompañamiento, que 6 meses es lo mínimo, y habla de que el COPA es directivo. Por ejemplo, si no resuelven, el COPA propone, sugiere al juzgado que el niño tiene que ser vacunado por una política de salud pública porque hay una enfermedad con riesgo de vida, priorizando el interés superior del niño. Entonces ahí es como que le damos un poco de luz a esa, porque ellos se miran a sí mismos en a ver quién gana o quién toma la Claro, decisión, y el niño en el medio está sin vacunar. La vacuna como ejemplo, porque es capaz que un tema sensible ante mucha gente que no le gusta y no está de acuerdo con la vacunación. claro, Pero también tenemos el tema de las vacaciones, y muy complejo, por porque por ejemplo, ahí, claro, el tema de las vacaciones o por ahí el cambio de colegio incluso, en comparación con una o vacuna parece, claro, la actividad extracurricular, que por ejemplo el papá quiere, no sé, rugby y la mamá quiere taekwondo, claro, ¿entendés? Te lo llevo a mi sí, hijo porque me acordé de esas cosas. Entonces, ahí el COPA tiene facultades de decisión, cosa que no tiene un mediador, y el mediador es neutral, o sea, el mediador es un facilitador de la comunicación. En cambio, el COPA acá opina, sugiere. Nosotros hacemos mucho la analogía del tutor de las plantas, o sea, yo en particular me encanta, ujú, porque a veces lo visualizan, o sea, nosotros estamos circunstancialmente como el tutor en una plantita que está creciendo y necesita enderezarse para que no se vaya para un lado o para el otro y se termine quebrando la ramita. Entonces, bueno, nos ponemos ahí, los vamos tratando de orientar para que esos vínculos que capaz que estaban deteriorados, interrumpidos o directamente inexistentes, se vuelvan a fortalecer. Y después nos corremos de esa vida. claro, Es la vida de ellos.
Y como decía Eduardo Cárdenas en una capacitación que tuvimos, nosotros nos metemos en estas familias con alto nivel de conflicto. Es como que nos metemos en una habitación a oscuras, ¿no? El copa se mete y enciende la luz. Le da un poquito de visibilidad para que se miren, pero no tiene por qué cambiar la realidad de Claro. esa familia, que tiene costumbres, que tiene creencias, que maridan con una religión con convicciones, ¿no? Que traen también de sus familias de origen. Claro. Entonces, eso es encender la luz, lograr que miren a esos niños y que busquen una crianza positiva. En esto que vos planteas, que llega una derivación por parte del juzgado, te llega a vos, vos trabajas con dos personas más, por lo que yo pude entender, Sí, son tres coordinadores. Eh, ¿En qué consiste el acompañamiento? ¿Hay entrevistas con quiénes? ¿Con los progenitores? ¿Con el niño? ¿Con una familia extendida? ¿De dónde obtiene información este coordinador parental para poder armar este rompecabezas, ¿no? Que implica bien. entender de qué se trata. Bueno, es muy interesante porque nosotros tenemos distintas herramientas que sacamos de la mediación familiar, porque al ser un método no adversarial necesitamos también este mapeo de los quiénes estratégicos. Entonces, en la primera entrevista generalmente, para entender la vida procesal de esa familia, citamos a los abogados patrocinantes. Es muy importante conocer la dinámica del conflicto visto desde con la subjetividad que cada abogado le va a poner porque es abogado de par. Entonces Bien. tenemos las entrevistas con los abogados. Y amorosamente les decimos cuál es el objeto de la coordinación. Es desjudicializar a los niños y que los padres recuperen la autonomía de decisión en la crianza. Entonces, les pedimos que ellos se corran un poquito porque cuando aceptamos el cargo, nosotros al juzgado le pedimos las pericias, si no existiesen pericias, porque es muy importante la aptitud de parentar de cada uno, que más allá que la pericia no dé favorable o de que tienen que hacer un tratamiento continuo individual, tienen que coparentar, o sea, no es que va a dejar de ver al niño porque no le da la pericia favorable. De hecho, tenemos casos de mujeres, justo son dos mujeres, por eso digo mujeres, pero tampoco una cuestión de género, con tratamiento psiquiátrico y medicadas que detentan el cuidado del niño, digamos. Entonces uno Claro. ahí pone las banderas rojas y dice, guarda, hay que estar presente y seguir monitoreando porque acá el norte es el niño, ¿bien? Entonces, nosotros aceptamos el cargo, pedimos las pericias y ahí sugerimos al juzgado que suspenda todo plazo que esté corriendo. Porque nos suele pasar que muchas veces logramos el entendimiento y la colaboración de ambos progenitores. Ahora voy a contar cómo es el tema de las etapas de los encuentros. Y, por ejemplo, meten un hecho nuevo de que el niño no devolvió las zapatillas y no estaba con la remera del colegio en la mochila, y el otro, y capaz que una cuestión de patrocinante, capaz que, o sea, la mamá o el papá, alguien se queja a modo de, mirá, no cambia más, no me devuelve las cosas, y ya ese patrocinante que a veces tiene el concepto de ganar, perder, y de que no puede ser que esté pasando esto, mete un escrito al juzgado y es como el juego de la oca, ¿viste? O sea, nosotros avanzamos 5 casilleros en lo que es Y la revinculación claro. y retrocedemos 2. ¿Por qué? Porque hay una falta de confianza. O sea, nosotros lo que le decimos, esto es un proceso honesto. A Claro. nosotros no nos sirve que no sean honestos en lo que sienten con todo con lo que los está atravesando en este proceso. Entonces, si hacen estas cuestiones por atrás los abogados, o sea, es dilatorio porque terminamos concretando la revinculación, terminamos concretando, pero el niño en el medio creció, hay niños que le salen los primeros dientes, hay otros que Claro. empiezan a Claro. hablar, y el otro progenitor se lo perdió, ¿sí? Claro. Porque la justicia lenta no es justicia y porque sabemos que cuando hay un escrito judicial, hasta que se decreta y corra vista al asesor y que esto,
O sea, no es 1 o 2 días. Y tenemos 2 ferias judiciales. claro, Entonces, resulta obstructor por parte del patrocinante, involuntariamente, porque es su trabajo. Entonces, legitimamos mucho el obrar del patrocinante y le decimos, bueno, en esta situación en donde ya la familia se desentendió y se desencontró por tanto tiempo, necesitamos esta pausa, bandera blanca. claro, De hecho, lo pedimos en el escrito para que ellos vuelvan a reencontrarse desde un lugar no tan beligerante. claro, Entonces, el primer encuentro es con los patrocinantes. Muchos son colaborativos, hemos tenido abogados penalistas que van más al hueso y prefieren que, que se desconozcan y que el juez resuelva y no nos legitima a nosotros en nuestro accionar. Entonces ahí necesitamos que el juzgado derivador no, nos vuelva a legitimar, claro, entonces llama audiencia con todos los abogados, o sea, los 2 abogados, asesor de incapaces y los padres, y ahí dice, bueno, ustedes están intimados a colaborar con el programa. Esto es una orden judicial. Ante el incumplimiento de la asistencia del programa, se le aplicará astrientes al que no cumple. Y pasó. O sea, hubo una mamá que la multaron por cada inasistencia. En ese momento eran, creo, 5.000 pesos. Y a veces, por la plata, uno se le va el rencor y el enojo porque es un recurso que todos necesitamos para subsistir. Entonces la mujer empezó a cumplir. Pero no dejan de ser cosas que dilatan el contacto del niño con el no conviviente. Y claro, es lo que esperamos que el abogado en el encuentro, en el encuadre, porque nosotros hacemos como un encuadre. Entonces, recibimos el expediente, hacemos el mapa de los quienes estratégicos y el genograma en la primera entrevista con los progenitores. Ahí cada uno arma su narrativa y valora la situación del conflicto desde su perspectiva, ¿no? bien, Entonces, tomamos, por ejemplo, a la mamá. Le hacemos el genograma, vamos al árbol un poco más arriba porque hay muchos abuelos y abuelas muy presentes en la crianza, entonces también son importantes, son esos quienes estratégicos que vamos a citar, porque lo que tiene Copa, que me preguntabas Anita, es, ¿se citan a otras personas de la familia extensa? Sí, porque hay personas que son muy significativas, claro, ya sea emocionalmente para los niños o condicionantes de los progenitores. claro, Entonces, para destrabar a veces un poco la voluntad y la confianza, sí citamos a abuelos, tíos, citamos a los psicólogos, porque lo que tiene Copa también es un abordaje sistémico, o sea, se toma la familia como sistema sí, nuclear, ¿bien? Pero todo lo que es la familia extensa también, o referente afectivo, también es importante. A los perfecto, docentes, directores de escuela, o sea, todo aquel que sume va a ser citado. Cuando vemos que es importante su participación y va a sumar que lo legitimemos y lo traigamos a la mesa. Porque hay muchos abuelos y abuelas que terminan cuidando a los niños todo el día, ¿sí? claro, Y son quienes deciden la crianza, ¿sí? claro, Entonces es muy importante darles ese lugar, porque vos imagínate, va la mamá a Copa, vuelve a la casa y le cuenta a su madre, que son los claro, abuelos, y le cuenta, no, porque el juzgado ordenó que tengo que llevar vamos a ponerle Joaquín, tengo que llevar a Joaquín a que lo vea al padre que no me pasa alimento hace un montón y que encima lo tiene que ver y no hay o no. Entonces, sabemos que esa abuela, que es madre en ese caso, claro, le va a aconsejar a la hija de acuerdo a lo que ella vivió en esa ruptura, ese drama, ¿bien? Entonces, sí. para nosotros es muy importante que se solidarice en el escenario entero Claro, y que no tome partido. sería como un acompañamiento total, ¿no? Exacto, Vos lo que vas armando es como una red que acompañe todo este proceso que se realiza en COPA, en coordinación parental, para que pueda llegar a buen puerto. Vas a necesitar de cada uno actúa como una especie de pieza de este rompecabezas que voy armando, ¿no? Hacia una mejor bueno, niñez.
Exacto. Lo que dijiste me lleva a otra metáfora o como lo de la luz de Cárdenas. Nosotros somos el aceite y ellos son los engranajes que no Claro, corren, ¿entendés? Entonces claro, ponemos las gotitas de aceite y vamos viendo y vamos facilitando y vamos haciendo que funcione con su realidad. Porque no es que juzgamos su manera de crianza, ni más allá de que hay un marco normativo. Nosotros tenemos la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, la 26061. Tenemos el Código, tenemos la Convención de los Derechos del Niño. O sea, tenemos todo un encuadre jurídico que prima el interés superior del niño, y no como una frase bonita, sino real. Entonces, hay padres y madres que tienen modelos de crianza que hoy no encuadrarían dentro de la claro. legalidad. Hoy hablábamos o no de un castigo, de una penitencia que a mí me horrorizó, y sin embargo esa abuela cuando la contó dijo, la penitencia era el niño arrodillado contra la pared. Y a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Y esta abuela cuando cuenta dice, y a mí me lo hacían arrodillada sobre granos de arroz. O sea, Sí, fíjense cómo uno va repitiendo modelos de crianza que claro, capaz que en tiempos ancestrales no estaba mal, era lo que había, ¿sí? Y el niño, de hecho, era el menor, o sea, jerárquicamente estaba abajo y era como un objeto. O sea, es mío y claro, yo con él lo crío como quiero y nadie me va a decir porque así funciona. Entonces hoy hay un cambio de paradigma con el niño, niña, claro, adolescente, claro. ¿sí? Están Sí, sí, posicionados desde otro lugar. Son seres con derechos. El derecho que nosotros prevalecemos es que el niño tenga contacto con el progenitor no conviviente. Porque vienen y dicen, no, pues yo quiero verlo, yo quiero verlo. Bueno, vamos a cuidar los tiempos del niño porque el niño necesita compartir con vos. Entonces, él va a ser el termómetro que nos dé a nosotros ese cronograma de encuentros que va a ser gradual y progresivo y no va a ser siempre el mismo. Nosotros trabajamos siempre en concreto. O sea, no es que utilizamos sí el encuadre, el genograma, la entrevista con los abogados, los padres, la escucha al niño, pero después muchos papás dicen, ¿y cuándo lo voy a ver? No hay una respuesta claro, concreta del cuándo, porque nosotros determinamos por la escucha al niño, la interpretación de la gestualidad, de la posición corporal, de lo que manifiesta, de lo que dibuja, que el niño no está listo por un tiempo largo. Entonces enfocamos el trabajo en el niño, ¿sí? claro, En el juego, es muy lúdico, ¿sí? No son preguntas inquisidoras, ni por qué no lo que... No, porque no suma, porque el niño se retrae claro, ante escuchar de esa otra persona que la conoce a través de los ojos del que convive. Entonces el niño no tiene un pensamiento propio respecto al otro, porque capaz que ni lo conocen ni se lo recuerdan. Entonces claro, es eso, es esas preguntas que indagan, los juegos desde lo lúdico, muy cuidado, y cuando el niño está listo, se concreta como punto de encuentro en las oficinas, que son hermosas, la verdad. Ya te voy a mandar fotos para que tengas si querés publicar, porque están las paredes pintadas por ellos, los chicos aman pintar la pared, aman. claro, Entonces uno le dice que están habilitados y es como que, wow, es Disney. Entonces claro, pintan las paredes, cocinan. En el punto de encuentro es maravilloso cómo conectan algunos padres desde la panza, ¿no? claro. O sea, nos pasa mucho que dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué harías? ¿Qué te gustaría si fueras niño, vos conociendo a tu niño, que te reciban con qué? ¿Con una leche, con sanguchito, con un McDonald's? ¿Cómo sería? Entonces Claro. ahí empieza a funcionar ese pensamiento creativo, porque, como dice María Caram, los padres a veces tienen decidofobia, están muy acostumbrados a depender del tercero que les Sí, resuelva. sí, Entonces, cuando nosotros le damos el protagonismo de nuevo, en la pregunta ¿qué hago? ¿Qué harías? O sea, pensá, hacé una lista de las cosas que te hubiera gustado de niño o de lo que vos recordás de tu hijo, eh, lo que conozcas de él, tiene tu genética. O sea, es la mitad del linaje, no es que el nene no tiene nada tuyo, lo tendrá claro. dormido. Ustedes devuelven frente Exacto, al qué hago,
¿qué harías? claro, ¿No? sí. No Es toman, no que se hacen cargo de decir. exacto, tienen que retomar la autonomía de decisión, porque Claro, siempre esperaron que un juez, que el abogado y el juez y el asesor y la mediadora y así, ¿viste? De hecho, muchas veces los mismos abogados en el primer encuentro ya están desgastados, porque claro, no encuentran la salida, no saben ya qué hacer porque el cliente lo llama a las 11 de la noche que tenía que reintegrar al niño a la casa y la madre no está. ¿Y qué hago? Y es esa, y denunciar y no y bueno, es sacarlos un poco de ahí. claro, ¿Qué harías? Pensar en el niño, imagínatelo siempre al niño antes de tomar una decisión, que tu hijo está sentado ahí, tu hijo la esponja que va a absorber todo lo que vos hagas y claro, después le sirve de modelo para cuando él tenga una pareja, ¿sí? claro, En la forma de tratar a las mujeres, la forma de tratar al prójimo y también darle herramientas a ese papá, a ese niño, porque ese niño el día de mañana va a tener un jefe que sea hostil, va a tener un profesor de la universidad. Y no tienen que ser niños dependientes siempre de que el padre que tiene el cuidado lo consienta, no podés ver al otro porque te va a hacer mal, porque no, claro. fortalecerlo en las herramientas, ¿sí? ¿Cuántos casos se está llevando actualmente? Uy, hoy tenemos 200, casi 260 y pico. Ese todo no quiere Sí, decir que están activos. O sea, divididos en los dos grupos, hay muchos que van por el monitoreo. claro, ¿Y qué nos ha funcionado a nosotros? Por ejemplo, termina la revinculación con éxito. Realmente se logra un régimen de comunicación ya definitivo. O sea, nosotros en el mientras tanto del abordaje vamos metiendo al expediente, vamos subiendo acuerdos parciales, ¿no? claro, Y pequeñitos. También para que se acostumbren al compromiso de hacer, ¿no? claro, Y de cumplir. Entonces, por ejemplo, eh, incorporamos un día de visita que sea sin pernocte los viernes, que lo retira de la escuela y lo reintegra a la noche. Entonces, tenemos grupo de WhatsApp también, que es otra herramienta que utilizamos en el abordaje. Levantamos al expediente digital este acuerdo parcial y ellos no sé por qué, al estar levantado el expediente, quedan expuestos también, ¿no? claro, Porque firman claro, entonces no, o sea, cumplen. Y en ese grupo de WhatsApp que armamos, que estamos los coordinadores con mamá y papá, empezamos con la logística. Estoy en claro, camino, la fotito, porque muchas veces pasa que el conviviente que resiste y que era obstructor o que o interfería en el vínculo, es el que más empieza a poner obstáculos, ¿no? Entonces, que yo no puedo pasar un día sin él, lo extraño. Bueno, siempre he trabajado con mucho cuidado. Sabemos que es el derecho del niño compartir con ese papá y el que convive no lo tiene que condicionar, pero no nos funciona ser imperativo ahí, claro, ¿sí? Porque si no le han hecho caso al juez, que se vayan de copa, lo único que hace es que ese niño quede desamparado. claro, Entonces nosotros vemos que lo que sí funciona es un poco seguir el ritmo y reeducar a ese papá que obstruye en, bueno, vos lo extrañás mucho, vamos a pedir que en el grupo mande una fotito. ¿Sí? claro, Entonces es darle a cuenta gotas un poquito de lo que quiere y que entienda que el tiempo de calidad del niño con el otro no lo va a condicionar. claro, Pero no puede ser de golpe, porque no claro, nos todo es funcionó. gradual. Claro, todo es gradual. Es gradual. Por eso que la intervención dura mínimo 6 meses. ¿Sí? No podemos hacer una terapia de choque listo, el papá busca fin de semana por medio, lunes y martes, y lo subimos al expediente y ya el juez no, porque no funciona. Y el niño queda atrapado ahí, ¿sí? Queda en los abogados que empiezan a volver a desconocerse y a no, que sí, y no, no es lo que suma para esta crianza. Es como un trabajo, yo siempre utilizo el ejemplo porque me parece lo más gráfico, ¿no? Es como una operación de cerebro, en donde vos tenés que ir Claro, despacito, cuidando qué vas a tocar, porque por ahí si te equivocás en lo que tocas, podés, no sé, determinar que se pierda algún tipo de función, ¿no? O un sí, retroceso. Entonces, sí,
es como ir, es un proceso súper cuidado por lo que vos estás planteando, ¿no? Y las reuniones son cada cuánto tiempo, por ejemplo, en unas semanales. semanales, con los padres, con uno y con otro, o con Sí. la familia extendida. Mirá, como te decía, es en concreto. Priorizamos los padres. Sí, Tenemos la escucha al niño. En esa escucha, esa es definitoria para ver cuánto tiempo nos llevará el claro, primer encuentro. Pero ¿qué pasa? Hay un papá que maneja una ansiedad tremenda tremenda, de que esperó un montón, ¿no? Estamos hablando acá de casos ya de niños que no los ven por 2, 3 años, ¿no? claro, Entonces, trabajamos mucho con ese papá también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que manejar, porque muchas veces quieren bajar los brazos y bueno, lo veré cuando crezca y pregunte por mí, claro, o yo ya estoy cansado de pelear. Entonces necesitan, más allá de que no es una terapia, es una contención bastante terapéutica, ¿sí? La claro, escucha, o sea, necesitan que lo escuchen. Es fundamental sentirse escuchado, porque, y muchas veces cuando ven que su realidad es muy similar a muchos y cientos de otros papás también se sienten como, bueno, voy a poder porque no soy el único y yo claro, más quiero verlo a mi acompañados, hijo. claro, Exacto, se sienten contenidos. Y a la mamá que tiene que prestar colaboración, porque tiene que llevar a ese niño con el cual estamos trabajando, también la escuchamos, ¿sí? Porque está la frase que la dicen vos siempre estás al lado del papá, claro, siempre nos la dicen, ¿bien? O sea, claro, cuando salen de su estructura mental de que el papá no suma a la crianza y más vale olvidémoslo, y uno lo quiere incorporar es porque lo favorece. Y claro, siguen sin mirar al niño, ¿sí? claro, Siguen sin mirar al niño. O sea, tu niño lo necesita. No, pero él me dice que no quiere. Él no decide. A ver, esa es otra cosa en la reeducación parental, porque muchos vienen empoderados con que no, al niño a partir de tanta edad lo que escuchan, ¿no? Entonces sí, sí, nosotros les explicamos, el niño, la voz del niño es tenida en cuenta. De sí, acuerdo a la capacidad y a la madurez progresiva del niño, más se tiene en cuenta su voluntad. Pero el niño no define, así como el niño no define ir a la escuela, no define lavarse los dientes, no define, y calculo que ustedes, mamás o papás, porque vuelvo que no es de género, pero detentan el cuidado más las mamás, no le ujú, preguntás si quiere irse a dormir después de comer claro, o si se tiene que ir a bañar. ¿Por qué le estás preguntando si quiere ver al papá? No, la idea es que vos le des la bendición, no le pongas ninguna connotación negativa a esa mochila que lleva su ropita, su muda, y también todos los mensajes negativos de, bueno, yo me quedo sola acá mirando Netflix, o bueno, anda tranquilo, yo voy a ver qué hago sin vos, te voy a extrañar un montón, y acá invité a todos los primos para que vengan, qué pena que no vas a poder compartir. Bueno, todas esas cuestiones es lo que tratamos de trabajar. Porque la claro, colaboración no es ir a la oficina a llevar al niño, no. La colaboración viene de casa, que es claro, mucho como te encuadran, ¿viste? Cuando vas a la primera reunión de padres en la escuela, ¿qué te dicen los docentes? Nosotros hacemos un trabajo y los padres en casa, bueno, claro, nosotros les decimos un poco lo mismo. O sea, esa mamá en casa tiene que acompañarlo. Capaz que no digas nada positivo si no te sale, pero no digas nada negativo. claro, O sea, no vayas renegando desde que vestiste al niño hasta que lo llevaste al domicilio de papá o hasta que el papá lo busca. O también muchas veces pasa que los papás llegan tarde y cambian al nene 2 horas antes y lo ponen ante la ventana a esperar, con toda una carga emocional al niño con inmensa, su mochila. Tremendo, ¿entendés? Bueno, eso es lo que hablamos cuando decimos esa reeducación en habilidades parentales para que el niño no sea salpicado con todo esto, porque después el niño le agarra bronca a ese papá que lo hizo esperar, pero el niño estaba listo 2 horas antes y el papá claro. demoró 5 minutos, ¿viste? Entonces es toda una cuestión de trasfondo, se trabaja mucho, mucho con el que tiene el cuidado, que es el que tiene que colaborar. A mí me parece maravilloso el trabajo que hacen porque en conflictos como incumplimientos de regímenes de comunicación o obstaculización de vínculo, vos estás describiendo que trabajan sobre
la ansiedad del papá que quiere ya y sobre esta negativa por ahí de la mamá o del papá de facilitar, ¿no? Colaborar. Y también trabajan escuchando al niño para poder determinar cuánto tiempo va a llevar esto, ¿no? Me parece realmente de una riqueza maravillosa, ¿no? ¿Cuántos casos de los que llegan a Copa están relacionados con esta figura, con problemas en los regímenes de comunicación porque no existe o porque hubo alguna cuestión que impidió el contacto o porque no hay colaboración por parte de uno de los padres? En porcentajes, A ver, del universo de casos, yo te podría decir que el 80% de los casos tiene obstrucción de vínculo. Y de esos casos de obstrucción, lo más triste es que no es consciente el obstructor. claro, O sea, el obstructor de vínculos muchas veces fue, digamos, medio como mal asesorado por la familia, no digo por el abogado, sino por la familia, y se repiten muchos patrones, te digo, es del libro. El tema de cuando esa mamá era niña, nunca vio al papá. Entonces, claro, si yo viví bien sin mi papá, ¿no? Entonces, de repente, el papá no pasa cuota alimentaria, no cumple, y esa abuela o ese tío o esa cuñada le dicen, no, si no pasa que no lo vea, porque a mí yo tengo una amiga que el papá le pasa de sí, cuota alimentaria como 1 millón de pesos y lleva a los chicos, los trae, qué sé yo, así que eso es la regla, si no te pasa no lo tiene que ver. Entonces tienen mucho un bagaje de malas decisiones tomadas en el camino. Y no he visto un caso desde que trabajo en Copa de una denuncia mal hecha, y no quiero decir falsa denuncia, sino una denuncia mal hecha que se retracte. Ni uno, ¿eh? Sabiendo de que la denuncia hizo un efecto dominó tremendo en el vínculo con los niños, ninguna se ha retractado de lo que ha dicho. Sabiendo que, bueno, capaz que exageré, te lo dicen, viste, en el entorno de un sí, sí, encuentro. No, sí, bueno, capaz que exageré, capaz que la policía que estaba en la comisaría me dijo denunciar, 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 y bueno, y ya que estaba ahí, no sabía qué hacer, o sea, pero no se retractan. Entonces, ¿cómo queda ese papá ante? O sea, la ruptura deja de tener su habitualidad, su lugar. Generalmente el que se retira del hogar es el papá. Entonces, su habitualidad tiene que armar una economía paralela, pues tiene que mantener a esos niños y encima mantenerse a sí mismo. La denuncia falsa ante su, por ejemplo, certificado de antecedentes penales. Mirá, miremoslo por ese lado. Eso hace que no consiga trabajo. Eso hace que no pueda pasar alimento. Entonces, estamos en un sí, círculo vicioso negativo que lo único que hace es que el padre pueda reacomodarse, el padre o la madre, pueda reacomodarse y en el mientras tanto no perder el vínculo con ese nene o esa nena. claro, y lo peor que es lo que vos decías, ¿no? Durante ese tiempo que cualquiera de los progenitores no puede ver a su hijo, pasan cosas. Pasan cosas, Habla, salen los dientes, de sus primeros días egresan de de la escuela. primaria. Claro, y esos momentos son irrecuperables, ¿no? Entonces generan daño. Y me quedo en esto que vos planteás, porque muchas veces los papás no somos conscientes, lo hablo porque yo también soy madre, ¿no? Y puede llegar a ocurrir que uno no es consciente de que el daño no es solo lo que se produce hoy estancado, sino que esto puede tener consecuencias en el futuro respecto de la persona que elija el hijo para vincularse, de cómo se va a manejar con sus propios hijos, ¿no? El tema de vendría a ser la secuela, lo que hoy no se ve, pero que va a ser una consecuencia que va a aparecer en el futuro respecto de cómo yo acompaño este proceso. Bueno, ahí me traes a colación un tema que conversamos nosotras de las experiencias adversas en la infancia, que es un cuestionario que fue descubierto por error por un médico que era especialista en obesidad, que
una pregunta que quería hacerle a una de sus pacientes que era reincidente en la suba y baja de peso, le pregunta, en lugar de preguntarle qué edad tenía, no, perdón, cuánto pesaba cuando inició su actividad sexual, le preguntó qué edad tenía. Entonces la señora le dice que tenía 4 años porque había sido abusada. A partir de ahí empiezan una serie de investigaciones que determinan que las experiencias adversas en la infancia, que son 3 categorías, una está el abuso físico, sexual y psicológico, en la segunda columna estarían lo que es la negligencia en el cuidado y negligencia en el acompañamiento de la crianza, y en la tercera columna serían las disfunciones en el hogar. Es cuando, por ejemplo, hay uno de los padres que está privado de la libertad, hay algún familiar que convive, que tiene algún problema de salud mental, adicciones, o sea, el consumo de alcohol, de drogas, y también las peleas y disputas parentales está dentro de eso. Entonces, bueno, esto ya es una política pública en California, lo tienen de salud pública, hacer este cuestionario a los padres. ¿Por qué? Porque si ante el cuestionario, después se lo voy a facilitar a Ana para que, no sé si vos después lo querés compartir, Sí, claro. pero superan las 3 experiencias adversas en la infancia, ya hay una cuestión de que esa persona va a tener una propensión a enfermedades cardíacas, a EPOC, a diabetes, a tendencias al suicidio. Es impresionante, impresionante el daño que se le hace a un niño que después se repite en la conducta y aparte repercute en la salud. Así que cuando uno visibiliza, cuando Anita decía recién, uno no es consciente de la responsabilidad que tiene en la crianza. Cómo los chicos imitan lo que hacemos, si cumplimos o no los horarios, o cómo nos tratamos entre nosotros, o cuando criticamos a alguien en voz alta y están dando vuelta. O sea, esos parámetros de crianza que uno no los hace consciente, uno va por la vida, trabaja, hace, corre, tienen una repercusión en la psiquis de los niños que lo condicionan en el futuro. Y el futuro va a ser los adultos que el día de mañana sean padres y que van a criar niños. Entonces, fíjense lo importante que sería cortar el ciclo, porque Claro. se puede cortar el ciclo una vez que uno reconoce que ha sufrido en la infancia, que capaz que los límites eran puestos con el cinto, con la hojota o la penitencia contra la pared, que los padres de nuestros padres y nuestros abuelos hicieron lo que podían con las herramientas que tenían en ese momento. Mm. Hoy hay estudios que determinan que ese estrés tóxico que liberamos cuando fuimos criados con cierta negligencia o con ciertos límites abusivos, en algo nos condiciona. Capaz que hoy tengo fobia a estar en público en ambientes abiertos y capaz que tengo, o sea, mal manejo de la ira. Entonces, todo eso es esa mirada que hicieron estos médicos en Estados Unidos, descubriendo que la infancia es muy importante. Y sobre todo esos adolescentes que uno les dice adolescentes de cristal porque como que no toleran nada, no tienen manejo de la frustración cuando se los rechaza. Hay que ver por qué no saben manejar la frustración también. Claro. Porque muchas veces en esta dinámica de conflicto donde los niños tienen 2 casas, en una casa se les da todo, ¿bien? Claro. Y en la otra se les ponen límites. Y los chicos, si vos le preguntás qué querés hacer, y ir a la casa de papá que me hace hacer la tarea, y me manda a bañar y todo, no, no, yo me quedo. Y es lo que el niño dice, no, los límites son sanos también Claro. Y necesarios. y Además, necesarios. Y los piden a grito los chicos, los piden claro, claro. cuando se portan mal, los piden cuando hacen, tienen actitudes que nos sorprenden. Entonces vos decís, uy, ahí es una banderita roja, ¿qué está pasando? Cintia, ¿llegan casos de adolescentes? Sí, sí, llegan casos de adolescentes y casos con niños con, por ejemplo, espectro autista, no hablantes, por ejemplo. Tuvimos casos que es difícil porque también la condición
hace que el niño, por ejemplo, hay niños que no les podés modificar sus rutinas, ¿no? claro, Entonces, ¿cómo haces ante una situación de hecho en donde hay que visitar al niño que no puede salir por otra puerta que no sea la de siempre y claro, que su mochilita... Entonces, es un trabajo. El COPA lo que tiene también es una formación permanente. No claro. te digo Una que capacitación, sí, exacto. Nosotros tenemos que interiorizarnos en los casos de TEA, tenemos que interiorizarnos también en violencia de género, tenemos que interiorizarnos mucho también en las dinámicas de conflicto de familias del mismo sexo. O claro, sea, que en todo. Entonces, de repente, tenemos que estar listos. Muchas veces nos pasa que nos llega el caso y ahí arrancamos, ¿no? Decir, claro, bueno, este fue un caso de un niño con autismo, no hablante, adolescente mayor, tenía 17, que a claro, mí me sorprendió mucho porque el juzgado, cuando el niño cumple la mayoría de edad, manifiesta que se hace, digamos, abstracto el objeto porque ya no es un niño ni un adolescente y nos pide que dejemos de abordar. Uno sabe cómo habíamos avanzado maravilloso con ese caso. tremendo, Entonces, a veces tremendo, es tremendo que el juzgado valore que porque el niño tenía 18, ya nuestra presencia y nuestro acompañamiento no era necesario. Después lo volvió a derivar, ¿viste? claro, Pero esos tiempos hacen que ese niño que ya no necesitaba, por ejemplo, él se golpeaba, ¿no? Entonces sí, tenía un casco para que no se golpee y se lastime. De repente en nuestro acompañamiento desapareció el casco, ¿sí? Estuvo más claro, tranquilo, pudo verlo al papá, logramos que la visita del papá sea en el domicilio del niño, por claro, esto que hablamos de las de la rutinas. rutina, Había sido un avance maravilloso, ¿sí? Y el niño, cuando el juzgado nos pide que nos corramos, vuelve con el casco, vuelve con un montón de conductas y de crisis, eh, de lastimarse. Entonces vos decís, qué bárbaro, ¿no? Porque la justicia atemporal no sirve. no, O sea, no es justicia, y cómo no se cruzan a veces, hablábamos también hoy, hemos tenido casos en donde vamos por la parte de familia, o sea, el juzgado de derivadores, el juzgado de familia, y en forma sincrónica, o sea, temporal, le cae al papá una cédula para que el niño se haga una cámara, un circuito cerrado, por una denuncia de impedimento de contacto de hace 2 años atrás. claro, Entonces, terrible, y ahí te das cuenta que no, o sea, ya eso le tuvimos que ponernos en contacto con el asesor de incapaces para que vea la forma de no revictimizar al niño, no sobreexponerlo, porque la revinculación que se había generado en este espacio era maravillosa, progresiva, respetando al niño, pero imagínate o sea, lo que le va a llevar a ese padre que venía colaborando, tener que claro, presentarse a declarar por algo que denunció el otro hace 2 años, o sea, no, retrae. claro, totalmente. Em, Recién mientras vos hablabas yo me acordaba de algo que una vez me dijo una psicóloga de niños que me llevó a reflexionar respecto de mí, ¿no? Eh, Ella decía que todo lo que uno no aborde a través de un eh, desarrollo personal de las propias cuestiones, ¿no? Se las deja para que las resuelvan a los chicos, ¿no? A los propios hijos. Entonces, a partir de ese día yo decidí, bueno, mis cuestiones personales las voy a resolver para que, porque los chicos ya traen lo suyo, ¿no? Entonces, como para tratar de reducir la carga emocional de este tipo de situaciones. Yo podría estar toda la tarde escuchándote y terminar la mañana. Me gustaría que por ahí cerremos con un mensaje para, desde tu lugar, un mensaje para aquel papá, aquella mamá que no está pudiendo ver a su hijo por el motivo que sea, un mensaje para aquella mamá o aquel papá que está de alguna manera, que no está convencido de que sea necesario o conveniente el contacto con el otro.
progenitor, y un mensaje para el niño, ¿no? Que es aquella persona que estamos tratando cuyo interés tratamos de salvaguardar. Bueno, la mirada empática sería el mensaje, es ponerse en los zapatos, pero real. Los padres, pensar que en algún momento se eligieron y fueron pareja emocional y conyugal o convivieron. Entonces, mírense desde ese lugar. Después en el medio hubo situaciones, ¿sí? Que los distanció, pero los niños no tienen la culpa. Ponerlo a un niño en el lugar, en la posición de elegir, es el acto más cruel que puede hacer un padre, porque el niño no quiere elegir. El niño, si le preguntas, nunca hubiese querido que los papás se separen. Entonces, Claro. de repente, desde ese lugar de mirarlo al nene, a la nena, qué lindo sería que crezca feliz, que el día de mañana sea un adulto íntegro, sano, que sea un padre feliz y que de acá para adelante romper, porque se puede, uno elige las decisiones que toma. Muchas veces por impulso decide mal, por malas sugerencias decide mal, pero se puede hacer marcha Claro. atrás. O sea, no es, bueno, listo, ya está, ya, iba a decir una mala palabra, ya Ya cometí la el error cagué, y no la puedo, claro, y no lo puedo claro, arreglar. exacto, no me salía otra, perdón. Y ya no puedo retroceder. No, sí, sí se puede. Sí, y se puede retroceder y se puede volver a escribir la historia bien. Y está en el poder de cada uno. O sea, de ver al otro como que también, o sea, ese niño salió del amor. Capaz que fue una relación circunstancial, ¿no? Y concibieron sin quererlo también. Pero el niño no pidió eso. O sea, no Claro. tiene la culpa. Entonces, mirándonos desde el lugar de que el que siempre pierde es el niño, porque no tiene ni herramientas emocionales para gestionar esto que lo obligan a elegir o lo obligan a no querer, es dejar al niño mirar por sus propios ojos al otro Ujú. y que fluya. A veces pensar demasiado tampoco suma, ¿no? O No, sea, tal cual. pensar demasiado de qué va a decir, suponer, nunca se supone en forma positiva. Siempre uno supone negativamente, o sea, no vino porque no le importa, no vino porque, claro, seguro se quedó con, no vino porque pinchó una rueda y se quedó sin batería. Entonces, es también sacarle esa connotación negativa al accionar del otro y Claro. mirarlo como un otro que puede pensar distinto. Por eso se separaron también. O sea, puede pensar distinto y elegir otras cosas. Y no por eso es malo, es otro. Bien. ¿Y para Eso, el el cierre niño? sería, ¿Y para el y niño? para el niño, que piense por sí mismo. O sea, si pudiera, digamos, lo que pasa es que de acuerdo a la edad del niño, Sí. es tan sano tenerlos a los dos. Y lo bueno es también tenerlo y aceptarlo como es. O Ujú. sea, si tu papá es de una forma, no pretendas. Hay a veces un pensamiento mágico que hace que los padres se separan y bueno, uno tiene que ser el padre Chesky y la otra la madre Teresa. No, con los padres que tenemos, construyamos dos casas con dos corazones en las casas. O sea, y que el niño no lo tome negativo, tiene dos casas, es así. Y va a tener dos familias extensas, y va a tener más hermanos o no. Pero está bien que eso suceda, es su realidad. Pero con amor se construye, o sea, hay que construir puentes, no murallas. Y eso tienen que los dos convencerse, Bueno, mamá y papá. maravilloso. Construir puentes, no murallas. Me encantó. Bueno, Cintia, muchísimas gracias por la entrevista. Maravilloso todo lo que nos compartiste. Me parece que estás haciendo un trabajo loable y te admiro profundamente. Ay, te quiero. Bueno, yo también te agradezco un montón, realmente, que me des este espacio porque está bueno difundir la figura, está Claro. bueno que haya más abogados de familia que quieran colaborar para que las familias sigan, porque las familias que tienen dos casas son familia igual.
tal cual. Bueno, te mando un beso grande y estamos en contacto. Un beso.